Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 271, las decisiones de Tori. Rae regresó a su espacio, dejando atrás la sangre, y luego salió limpia y esponjosa, bueno, tan esponjosa como pudo, pues su pelaje era bastante rígido y no tan grueso como el de un mamífero peludo. El sumo sacerdote sonrió al darse cuenta de que la bestia estaba haciendo el equivalente a vestirse elegantemente para recibirlos y decidió que era hora de hacer presentaciones formales. Soy el sumo sacerdote George, de la fe principal, creo que ya conoces a Tori, quien es una estudiante de rango ascendido de la academia, y ellos son Yuri, Petrov e Ivan, explicó, señalando a cada uno en orden. Tori era rubia y, incluso con este frío, aún lucía escote, mientras que los otros tres magos eran similares, delgados y con acné. Como jóvenes de rango ascendido, deberían haber superado la fase juvenil del acné, pero en su caso, este persistía hasta bien entrados los 20. Carl, Dana, Ofelia, la hermana Tessa y la hermana Lotus los presentó. Por un segundo, Carl pensó que Tori parecía celosa, pero ella estaba en el espejo de su posición, la única mujer en un grupo de hombres, en lugar del único hombre en un grupo de mujeres. Quizás estaba celosa de la composición del grupo. Hawk bajó para aterrizar en la mochila de Dana, y el mago acarició suavemente su cabeza, mientras Lotus trepó a la espalda de Rae. Carl miró al otro grupo, que todavía se estaba recuperando de la batalla y estaba demasiado exhausto para ir lejos. ¿Cuáles son sus planes? ¿Volverán a las líneas principales o se quedarán aquí tras ellas y seguirán cazando? Sé que su posición fue difícil durante la retirada, pero con un poco de esfuerzo, estoy seguro de que podrán esquivar a las patrullas de los gigantes de hielo que andan errantes, preguntó. El sumo sacerdote George miró a Carl como si estuviera loco. ¿Planeas quedarte aquí? Estamos tras las líneas de los gigantes de hielo, si nos atacan, no habrá nadie más que pueda ayudarnos. No sabíamos que estabas cerca, pero los otros grupos están reunidos al otro lado de la línea, a un día entero de camino desde aquí. Carl asintió, sí, tenemos cosas que hacer aquí, y nos han pedido que averigüemos qué está causando el cambio de temperatura antes de regresar. Si tienes alguna idea, sería genial, pero parece que la temperatura está bajando antes de que aparezcan los gigantes de hielo, así que debe ser algún tipo de efecto de área. Todos los magos parecían un poco traumatizados, y Carl sabía que querían irse a casa y no estar más allí. Puede que no fuera una opción para ellos, pero al menos podía ayudarlos a llegar a las líneas humanas. ¿Por qué no te ayudamos a escoltarte hacia el sur, y luego puedes correr por el campo abierto entre las líneas? Los gigantes de hielo no deberían perseguirte, y estarás de vuelta a salvo con la fuerza principal, sugirió. ¿Y cómo piensas escapar después de ayudarnos a cruzar la vía principal? ¿No te van a dejar pasar así como así?, preguntó Tori. Carl sonrió y los magos se estremecieron un poco ante el aura de depredador que desprendía. Creo que podemos arreglárnoslas solos el tiempo suficiente para desaparecer de la vista. El otro grupo compartió una mirada preocupada, luego sacudieron la cabeza antes de que el sumo sacerdote George respondiera. Creo que es mejor fusionar los grupos hasta que haya una mejor oportunidad de reincorporarnos a la fuerza principal. Ayudaremos con su misión, y el aumento de efectivos debería hacerla más segura para todos. Carl no estaba convencido de que eso fuera cierto. El otro grupo no parecía muy competente, pero decirles eso probablemente conduciría a un ataque de depresión severa, ya que alguien hiciera algo estúpido para demostrar su valía en combate. Bien, bienvenidos a la fiesta. ¿Cuál es la especialidad de cada uno? Recuerdo que Tori usa orbes que disparan múltiples misiles mágicos, pero ¿en qué son buenos los demás?, preguntó. Uno de los magos, Yuri, pensó Carl, le dedicó una sonrisa triste. Todos somos especialistas en el elemento fuego y conocemos el hechizo golem. En teoría, sería como tener 3 guerreros con nosotros, pero ese grupo acaba de demoler a los golems.
Dana frunció el ceño. Son un rango superior al tuyo. ¿Alguien conoce construcciones duraderas o un hechizo de barrera mejorado en lugar del básico? Todos menearon la cabeza avergonzados. Carl se encogió de hombros. De acuerdo, ya veo el problema. El equipo de fuerzas especiales, como los llamaste, simplemente te superó. A pesar de que tenías las estadísticas básicas adecuadas para la misión, no podemos enseñarte nuevos hechizos ahora mismo, pero con 3 golems más y 3 hechizos de fuego más, no deberíamos tener problemas con futuros equipos. Claro que poseía una habilidad de rango real cuerpo llameante, además de las bolas de fuego de Hawk. Si bien la habilidad era de un rango superior, su producción de maná no estaba a la altura de la de un mago o bestia de rango real, por lo tanto, su producción máxima era limitada, pero tenía mayor penetración y eficiencia de maná que la versión de rango comandante. ¿Qué habilidad usaste para lanzar un gigante de hielo al otro lado del claro?, preguntó George. Ah, es este martillo nuevo y elegante que me dieron unos gigantes de hielo. Puede acumular una habilidad varias veces, es brutal en cuanto al consumo de maná, pero cuando varias instancias golpean a la vez con la fuerza del mazo y mi fuerza mejorada, vuelan bastante bien. Tori miró a Carl. No pareces de los que aumentaron mucho su fuerza en tu clase. Carl simplemente se encogió de hombros, pero Dana se rió. No lo hizo. Tiene 2 objetos de fuerza gigante y probablemente podría azotar a un gigante de hielo sin usar ninguna habilidad, explicó. Hablando de eso, revisa esos cuerpos. Los gigantes de rango comandante suelen tener buenas armas, añadió Carl. Tessa señaló los cuerpos. Y llévense las capas. No solo son cálidas, sino que se mimetizan con la nieve, así que no son tan fáciles de detectar. Si la cosa se pone peligrosa, provocaremos nuestra propia tormenta de nieve para escondernos. Incluso Thor llevaba uno, mientras que Rai y sus golems se mimetizaban con la nieve. A 100 metros de distancia, era difícil ver al grupo de Carl, incluso en un día despejado sin ventiscas. La capa combinaba bien con las túnicas blancas de clérigo que llevaba George, y los 4 magos rápidamente se pusieron las suyas y se pusieron las capuchas para abrigarse un poco. Íbamos a alejarnos de las líneas principales para atacar las líneas de suministro e impedir que recibieran sus entregas de comida. ¿Estás listo o deberíamos darte un poco más de tiempo para que recuperes tu maná y resistencia?, preguntó Carl. George los miró confundido. Es tan fácil regenerar la resistencia. Una vez que te cansas, ¿o acaso estas hermanas conocen hechizos refrescantes? Ambos, más el cerro relámpago. De hecho, Thor, puedes extender tu relámpago a todo el grupo. Les vendría bien la ayuda, respondió Carl. Thor no confiaba mucho en los desconocidos, pero Carl se lo había pedido, así que los cubrió con rayo y luego los separó de sí mismo. Si la barrera se rompía, no usaría su propia energía para mantenerla activa hasta que confiara en estos nuevos humanos que no formaban parte de la manada. Thor solía ser mucho más acogedor y le gustaba chocar con la gente y rogar por su atención, así que su cautela puso a Carl en guardia. Si había algo mal con este grupo, quería entender qué era antes de que los metiera en problemas. Después de otro minuto de descanso, el grupo estaba listo para moverse nuevamente, y Carl tomó la posición de punta con su arco en la mano. Luego envió a Hawk a explorar. Encuéntrenos un convoy de suministros lo suficientemente pequeño como para que nuestro grupo pueda combatirlo solo, por si acaso, dirigió a su explorador. Entendido. ¿Hay uno con estos cerdos, del tamaño de Thor? ¿Crees que saben bien?, preguntó Hawk. Solo hay una manera de saberlo. Bien, tenemos nuestro objetivo. Es un pequeño convoy de suministros que lleva jabalíes a los gigantes de hielo. Si logramos interceptar suficientes, desestabilizaremos sus líneas, explicó Carl a los recién llegados. Tori asintió, entendiendo, mientras que los demás lo miraban con desagrado, y el sumo sacerdote parecía algo derrotado. Era extraño. Atacar convoyes de suministros era una excelente manera de reabastecer a tu propio grupo, así que la mayoría debería preferir luchar contra ellos en lugar de contra unidades militares activas.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 272, abundante carne de cerdo. Su avance por el bosque era lento, pues los tres magos se arrastraban, reacios a entrar en combate, pero sin el valor suficiente para decir nada. Esto continuó durante unos 5 minutos antes de que Carl se cansara. Mira, si no quieres entrar en combate, es tu problema, no tienes que unirte a nuestra misión, pero no voy a tolerar que te demores ni que te demores, o te adaptas al programa o te quedas atrás, insistió. Los hombres del otro grupo parecían sorprendidos e insultados, pero Tori podría no haberse dado cuenta, ya que estaba ocupada hablando de misiles mágicos con Dana. Ella se dio cuenta cuando el grupo se detuvo, mientras Carl esperaba su respuesta. Como dije, tú decides, si no quieres estar aquí, mejor no estés, pero alterar el horario del ataque para relajarte no es aceptable, tienes 10 segundos para decidir antes de que te deje atrás. Tori resopló de risa y el resto del grupo la fulminó con la mirada, luego los otros tres magos se sentaron rápidamente, mientras el sumo sacerdote los fulminaba con la mirada. Entendido, hermano George, si fuera tan amable de quedarse y protegerlos, volveremos a ver cómo está en unas horas, declaró Carl, y luego regresó al frente del grupo y avanzó a paso ligero. Dana jaló a Tori hacia Thor con ella y Tessa, mientras Ofelia se colocó al lado de Carl al frente del grupo. ¿Estás seguro de que eso es sabio?, preguntó el berserker. Sí, lo es para nosotros, si son demasiado cobardes para luchar, y ni siquiera se acercan a la batalla como es debido, son un lastre, y es más seguro para todos que estén aquí, en medio de la nada, susurró Carl. El convoy de suministros ni siquiera estaba compuesto por gigantes, estaba formado por trolls de hielo y yeti, lo que enfureció a Hawk hasta el punto de que estaba listo para lanzar el ataque por su cuenta. Todos eran de rango ascendido o inferior, pero Carl le había dicho que explorara la zona y seleccionara objetivos, no que atacara antes de que llegaran todos. Estamos a punto de dejar los árboles y acercarnos al sendero, en cuanto lance el primer ataque, podrás unirte y evitar que huyan, Carl instruyó a Hawk. Por fin, ¿por qué tardaste tanto? Carl fue hacia la derecha cuando llegaron al camino, mientras que Ofelia y Rae fueron hacia la izquierda, con Thor cargando directamente por el camino, mientras Tori hacía todo lo posible por sujetar a Dana, ya que aún no había aprendido el truco para permanecer sentada en el cerro. Los trolls de hielo vieron a Thor unos segundos después y comenzaron a cargar. Fue entonces cuando Dana agarró a Tori y saltó de Thor, rodando y agachándose, mientras usaba la barrera relámpago para evitar lesiones. Tessa solía montarlo en combate cuerpo a cuerpo, pero ese no era el estilo de Dana. Ella envió sus golems blindados hacia adelante para flanquear a Thor, y Tori comenzó a crear orbes a su alrededor en preparación para la batalla. Carl disparó la primera flecha, alcanzando a un troll al final de la fila. La flecha, recubierta de fuego, quedó envuelta en hielo durante unos segundos tras incrustarse en el pecho del troll. Luego, las llamas comenzaron a extenderse, incendiando a la criatura. Los trolls no tenían inmunidad al fuego, y eran bastante inflamables una vez que los prendías fuego, especialmente los trolls de hielo. Como era de esperar, Hawk desató su furia contra los pastores de Yeti, mientras que Remy fue directo a por los enormes cerdos, reacia a dejarlos escapar antes de descubrir a qué sabían. Unas finas rodajas con hierba espiritual de hoja ancha le parecieron una combinación maravillosa. Carl golpeó a uno de los yetis líderes con cadena de relámpagos en una flecha justo antes de que la maza de Tessa, cubierta de relámpagos y luz sagrada, impactara contra su rostro, incendiando brevemente el pelaje de la bestia. No sabía que su habilidad pudiera hacer eso, pero era un truco impresionante para estos monstruos inflamables. La pelea solo duró 30 segundos, y Tori tenía 3 orbes flotantes para sus misiles mágicos al terminar. Parecía confundida y sobresaltada al darse cuenta de que ya no se movía nada. Se volvió hacia Dana en busca de respuestas, pero la otra maga no estaba segura de qué quería.
Así es como siempre sucede, son de un rango inferior al de Carl y las bestias, así que no resistirán mucho sus ataques de área. Tori negó con la cabeza, ese nivel de poder de ataque es una locura, como esos golems araña, simplemente tocan cosas y se desmoronan, eso no puede ser normal. Rae se rió en la mente de Carl, mientras Lotus se rió desde su espalda. Se ven afectados por la habilidad adaptación ofensiva de la araña baño de sangre, por lo que cuanto más luchan contra un objetivo, más daño le infligen. Llevan un tiempo luchando contra objetivos de alto rango del elemento hielo, y su daño es naturalmente mayor que el de la mayoría de las habilidades de rango comandante, incluso antes de que Rae les añadiera la habilidad construcciones duraderas para aumentar aún más su armadura y ataque. Es realmente injusto el daño que causan, pero solo hay un número limitado, si tuviéramos unos 50 pequeñitos, sería aún mejor, bromeó el clérigo de la naturaleza. Tori se estremeció de repulsión al pensar en un campo de batalla invadido por pequeñas arañas asesinas. Bueno, sin duda tendría un efecto psicológico, aceptó a regañadientes. ¿Pero qué vamos a hacer con todo esto? Está justo en la carretera, y la próxima patrulla lo verá en minutos. Rae agarró a todos los cerdos y los arrojó al espacio de Hawk, excepto uno para Remy, mientras los 4 golems trabajaron juntos para apilar el resto de los cuerpos para que Hawk creara una hoguera. Arden de maravilla, en 15 minutos serán cenizas. Después de eso, ninguna de las demás patrullas tendrá ni idea de lo que pasó aquí, explicó Carl mientras el equipo trabajaba. Luego señaló hacia el sur, vamos a ver cómo están esos idiotas, seguro que ya quieren una escolta de vuelta al sur, pasando las líneas, supongo que no tienes ni idea de cuál es su problema, ¿verdad? La última parte fue dirigida a Tori, quien suspiró y asintió. Puede que les diera un poco de la lata para que aceptaran acompañarme en una misión, se suponía que irían 2 magos y un guerrero tipo paladín, pero él no apareció y envió a otro mago en su lugar. Luego, cuando los magos se dieron cuenta de que en realidad solo necesitaba un grupo para la misión y que no iban a tener sexo, empezaron a hacer pucheros y a buscar excusas para irse a casa. El sumo sacerdote George ha estado harto de todos nosotros desde aproximadamente el mediodía del primer día, y sospecho que planea denunciarnos a todos por conducta impropia de un élite cuando regrese, explicó. La mirada de Carl hizo que Tori se estremeciera un poco. Mira, sé que fue una vileza, pero quería luchar en el frente y conseguir algunos créditos antes de graduarme. Si se hubieran resignado y hubieran hecho el trabajo que acordaron, habría estado bien. Bueno, veremos si su actitud ha mejorado cuando regresemos, si no, tendremos que hacer algo, encontrar un lugar seguro para esconderlos o una forma de llevarlos de vuelta a las líneas principales. Al menos lograste matar a algunos antes de tener que regresar, respondió Carl. Tori suspiró y asintió, sin muchas ganas de regresar con su grupo, quienes obviamente no iban a ser bienvenidos con un grupo apropiado como el de Carl, que estaba allí para matar gigantes y ayudar en el esfuerzo de guerra. Pero cuando regresaron al lugar donde habían dejado al grupo, ya no estaban. Halcón, encuentra a los idiotas y déjame saber dónde están, ordenó Carl. Adelante, jefe. Carl revisó la nieve y vio 3 pares de pasos corriendo hacia el sureste, en dirección al valle secundario, y un cuarto par moviéndose más lento detrás de ellos, pero probablemente siguiendo a los magos. Siguen corriendo hacia la entrada secundaria del valle, el clérigo va muy atrás, pero sigue sus huellas, debería seguirles la pista. Respondió Hawk. Danos un minuto para decidir, quizás los dejemos ir y nos quedemos con el otro mago un rato, respondió Carl. Las 4 mascotas se rieron porque querrían recuperar a los inútiles. Además, ni siquiera eran lindos ni escamosos. Lotus señaló un conjunto de símbolos dibujados en la nieve, es una abreviatura clerical, dice que los magos desertaron y que se le exige ir tras ellos. Entonces, ¿qué significa? Creo, velar por Tori. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.
Capítulo 273. Fugitivos. Tori esperó con impaciencia a que Carl terminara de comunicarse con sus mascotas durante unos minutos antes de darse cuenta de que se había olvidado de informar al resto sobre lo que estaba sucediendo. ¿Podrías contarnos los detalles?, preguntó en voz baja, frustrada pero sin ganas de insultar a Carl. Halcón los encontró y los está rastreando. Le he ordenado que elimine algunos grupos en su ruta de escape, para que no los intercepten antes de que lleguen al Valle Vacío. Después de eso, deberían estar bien hasta que se den cuenta de que el paso sur está bloqueado por los gigantes de hielo y tendrán que cruzar las montañas. El clérigo los alcanzará pronto, está controlando su ritmo y los magos están casi exhaustos nuevamente, explicó Carl mientras escuchaba las actualizaciones del lado de Hawk. Tori negó con la cabeza, consternada. ¿En qué están pensando? Nos alistamos en el ejército para un despliegue. Si regresan corriendo sin el resto del grupo, tendrán que explicar lo sucedido, o tal vez esperan que todos muramos aquí, tras las líneas. Las palabras parecieron causar una revelación al salir de su boca. Estaban tras las líneas enemigas, todo a su alrededor podía considerarse hostil, y nadie vendría a ayudar. Atacar las líneas de suministro provocaría una respuesta de los hambrientos gigantes de hielo, y ahora solo quedaban 6. Incluso si los demás eran bastante inútiles, aún querían seguir con vida, y debían luchar solo por esa razón. Puede que piensen que estamos en apuros, pero a menos que encuentren un equipo de exploración que aún no se haya retirado, pronto serán ellos los que tengan problemas. Hace un frío terrible en ese valle, y van a necesitar refugio. Si no son lo suficientemente inteligentes como para buscar una cueva antes del anochecer, les espera una noche difícil y un incendio atraerá gigantes, le aseguró Carl. Tori parecía confundida. ¿Y cómo te mantienes caliente? Carl se rió y Dana le dio una palmadita en el hombro. Encenderemos un fuego, bueno, uno mágico. Tenemos un buen horario de guardia nocturna, así que es poco probable que nos emboscaran. Hablando de emboscadas, deberíamos ir a ver si alguien ha encontrado nuestro regalo mientras Hawk se encarga de los magos perdidos, sugirió Lotus. No es mala idea, deberían venir varios convoyes por la carretera, y podemos abastecernos hoy. Avisaré por radio sobre la situación y luego regresaremos a la carretera. Carl asintió. Comando de región, este es el equipo 95.988, hemos obtenido uno miembro ascendido adicional del equipo 62.345, otros miembros del 62.345 se dirigen al sur a través del valle secundario. Hemos eliminado al equipo de fuerzas especiales, además de un convoy de víveres. Nos estamos posicionando para continuar las cacerías, Carl les informó. Entendido. 95.988, se toma nota del aumento en el número de miembros. Tori lo miró. ¿Eso es todo? Sí, no necesitan escuchar todos los detalles, o los entenderán en la sesión informativa, o no les importará nada. Saber que tenemos 6 personas, 5 de las cuales son ascendidas y con capacidad de combate, les basta para hacer planes y registrar nuestros informes. Ahora que saben que estamos aquí y cazando, planearán que a los gigantes les falten algunos convoyes, lo que provocará un racionamiento después de una semana aproximadamente de ataques continuos, asintió Carl. Pero no parece que solo quieras atacar unos cuantos convoyes. Por lo que he visto de tu equipo, pretendes seguir destruyendo sus líneas de suministro hasta que se vuelvan locos y empiecen a enviar equipos contra los que ya no puedas luchar, señaló Tori. Lotus sonrió. Aprende rápido. ¿Cómo va Hawk despejando el camino para los hombres? Carl hizo un repaso mental y descubrió que el sumo sacerdote acababa de alcanzar a los magos dentro del valle y los estaba animando a levantarse y dirigirse al suroeste hacia las colinas antes de que oscureciera. Parece que el sumo sacerdote sabe lo que hace. Deberían estar bien. Hawk está de regreso. Apostémonos cerca del camino para no estar demasiado lejos y no alcanzar al siguiente grupo que pase.
Todos los que no pudieron correr lo suficientemente rápido tomaron asiento en las dos monturas, mientras Carl y Ofelia trotaban entre los árboles. Encontré otro grupo, giren a la izquierda, están más lejos de lo que esperábamos, instruyó Hawk. Carl se giró al mismo tiempo que las dos bestias, dejando a una confundida Ofelia persiguiéndolo. El siguiente convoy llegó más lejos de lo previsto, no redujeron la velocidad por el fuego, vamos a alcanzarlos antes de volver a por el siguiente, para que la fuerza principal no reciba ningún convoy de esta dirección hoy, explicó Carl. Entendido, ¿cuántos son los del grupo?, preguntó Ofelia mientras corrían. Casi igual que el anterior, pero hay algunos heridos, creo que fueron atacados por monstruos, explicó Carl. Eso significa que probablemente también les faltan cerdos, señaló Rae. Hawk hizo un conteo rápido y dio un grito mental al darse cuenta de que el grupo solo tenía 17 cerdos en lugar de 20, alguien les había robado los cerdos. Carl se rió, creo que la regla es que quien lo encuentra se lo queda, no son tuyos hasta que los encuentres. Bueno, ya los encontré y faltan 3, se quejó Hawk, poniendo la culpa directamente en los guardias heridos que podía ver debajo de él. Ofelia miró a Carl con curiosidad, ¿estás sonriendo? ¿Qué te hace gracia? El grupo fue atacado camino a casa y perdieron 3 cerdos, Hawk está furioso con ellos por haber perdido a sus cerdos antes de llegar. El berserker se echó a reír mientras corrían, es muy decidido, no pasa nada, rescataremos a los demás, que los guarde en su espacio y se los coma a su antojo. Lo mejor era que Hawk probablemente ni siquiera se los comería, los cerdos eran enormes, una variedad gigante, pero en su mayoría eran de rango despertado, y Hawk prefería pequeñas cantidades de comida energética para mantener su crecimiento estable. La manada avanzaba a toda velocidad, sin apenas prestar atención a su entorno, cuando la primera flecha de Carl impactó y Hawk comenzó a bombardearlos por haber perdido a sus cerdos. Los pastores ya estaban exhaustos por la batalla anterior y no pudieron oponer más que una resistencia simbólica. Los últimos cuerpos aún se retorcían cuando Rae comenzó a despojarlos de su equipo, aportando eficiencia al proceso de limpieza. Ofelia señaló el montón mientras cambiaba de forma de hombre oso a humana, tenemos 2 bastones si alguien los quiere, parece algo para mago y clérigo. Tessa los identificó y se los lanzó a Tori y Dana, ambos sirven para reducir el coste de los hechizos, así que no importa mucho quién los elija, además, tienen mucho maná extra, ya que son bastones de rango ascendido. Tori pareció sobresaltada cuando Tessa rebuscó entre la ropa de cuero que llevaba puesto el Yeti. No, todo es chatarra, bien, podemos tirar esto a la pila, y ninguna de las otras armas es mágica, explicó. Los cerdos ya estaban en el espacio de Hawk, así que el pájaro prendió fuego a la pila de cadáveres, empezando por los troles, eso ocultaría la mayoría de las señales de su presencia mientras corrían por el camino en busca del siguiente grupo de suministros. Carl no tenía ni idea de cuántos grupos enviaban al día, pero 2 no parecían suficientes para todos los gigantes de hielo de la línea principal, así que enviaron a Hawk de vuelta a revisar el camino para el siguiente grupo, pero no había nada en los siguientes 20 kilómetros, el camino estaba despejado y los cerdos no eran lo suficientemente rápidos como para ir más lejos. Encontró las señales de la batalla que se llevó a los animales desaparecidos que ya estaban casi descuartizados por una osa de guerra y sus cachorros, ahora que sabía que lo había provocado. Hawk ya no estaba furioso, instintivamente le gustaba la especie y no les escatimaba una buena comida. Muy bien, Hawk dice que no hay más grupos cerca, busquemos un buen lugar para pasar la noche y acomódenos, mañana podremos cazar más convoyes de suministros, anunció Carl. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 274, Entregas perdidas. Hawk les encontró otra buena cueva para pasar la noche, lo suficientemente grande para ser cómodos, pero lo suficientemente pequeña para calentarse fácilmente con la puerta bloqueada por la seda de Rae.
Esta noche, fueron un paso más allá, ya que estaban en un área cubierta de nieve, e hicieron que Remy mantuviera activo un hechizo ventisca durante media hora después de que la entrada estuviera cubierta, borrando sus huellas y apilando nieve sobre los puntos de entrada. Esta cueva tenía 3, lo cual no era óptimo, pero todos eran lo suficientemente pequeños como para que los gigantes de hielo no pudieran entrar. Esa era la parte importante, ya que nadie esperaba que las escoltas de los convoyes de suministros estuvieran vagando por el bosque y buscando escondites donde los emboscadores pudieran estar esperándolos. Lotus y Tessa comenzaron a cocinar, lo que hizo que Tori entrara en pánico nuevamente, pero los dos clérigos solo se rieron. Halcón sigue explorando, y Rae está en el árbol de afuera. Si algo viene a por nosotros, lo sabremos. No hay razón para no comer bien mientras estamos en el campo, y nos ahorra tener que volver a reponer nuestras raciones cada 10 días. De hecho, no hemos tocado ninguno de los que tenemos en nuestras mochilas, por lo que es probable que estén congelados en este momento, explicó Tessa. Tori asintió. Eso fue lo que nos pasó ayer. Incluso después de que la calefacción dejara de funcionar, la comida seguía casi fría, pero ya no estaba congelada. Incluso tuvimos que pedirle al sacerdote que nos preparara agua para tener algo de beber, ya que no podíamos descongelar las cantimploras. Tus otros magos tenían magia de fuego, ¿por qué no simplemente calentar un poco? Incluso si lo hubieras descongelado todo primero, habría sido mejor, preguntó Tessa, señalando la espada de Carl, que ahora mismo hacía las veces de calentador y parrilla caliente para las ollas. La maga rubia soltó una risita y le dedicó a Carl una sonrisa sugerente. Bueno, nadie del otro equipo llevaba el mismo arma impresionante que tú tienes escondida. Dana y Tessa la miraron con igual disgusto, mientras Carl reía entre dientes y Tori negaba con la cabeza con una sonrisa triste. Lo siento, se ha convertido en una costumbre. Mi madre siempre me decía, usa lo que tienes para conseguir lo que necesitas, y puede que me haya pasado un poco con la técnica. El ceño fruncido de Tessa se transformó en una sonrisa maliciosa, y rió mientras echaba verduras cortadas a la olla. Se te pasó un poco. Casi te matan porque tu grupo solo vino con la esperanza de tener sexo, ni siquiera tenían intención de hacer su trabajo. Eso es más que pasarse un poco, pero no te lo reprocharemos mientras intentes portarte bien. Nuestro grupo tiene un contrato mágico para viajar juntos durante el próximo año, y no necesitamos dramas ni luchas internas. Además, si pierdes el favor de las bestias, perderás la magia defensiva más poderosa que tenemos ahora mismo. Estamos contentos de tener manos extra en la batalla, pero la rutina de la chica fácil no nos hace amigos del clero. Tori parecía entre mortificada y humillada, y Carl pensó que ella realmente podría salir corriendo de la cueva avergonzada, pero después de un momento, comenzó a calmarse y se secó una lágrima de los ojos mientras asentía al clérigo de guerra. Entiendo, gracias por mantenerme cerca. Te doy mi palabra de que, para cuando volvamos a una de las bases, lo tendré todo bajo control. Carl, te pido disculpas por cómo estoy. Dana, te pido disculpas por coquetear con tu hombre. Ahora fue el turno de Dana de sonrojarse intensamente, pero no dijo nada para refutar la acusación. Lotus colocó tiras de carne de cerdo cortada en rodajas en una sartén, lo que provocó un chisporroteo que distrajo a todos. Me alegra que hayamos terminado con todo eso pronto. La comida ya casi está lista, y luego haremos las guardias nocturnas. Yo haré la primera. ¿Quién hará la segunda?, preguntó con una sonrisa pícara. Lo haré, Dana asintió. Yo me encargaré del tercer turno, decidió Carl. Eso lo pondría de guardia cuando todos se despertarán para el desayuno, que era el mejor momento para enviar a Hawk a comenzar sus misiones de exploración matutinas. Carl hizo que Rae fijara todas las hamacas a las paredes de la cueva con su seda, y luego bajó un poco las llamas de la espada, para que la parte trasera de la cueva se mantuviera cómodamente cálida, pero no derritieran la nieve que se había acumulado alrededor de las salidas después de la ventisca de Remy. Hamacas. Eso es diferente, murmuró Tori mientras se instalaban.
No trajimos uno extra, pero es más cálido si comparten 2 sacos de dormir y los cierran con cremallera, uno va encima y otro debajo de la hamaca. El calor corporal compartido hace que la noche sea más cómoda, sugirió Lotus. Ofelia asintió felizmente. Entonces estás conmigo, soy la rara, y planeaba dormir en forma de oso, pero podemos compartir. Tori se mostró escéptica ante la idea, pero una vez que llegó la hora de ir a dormir y se quitó las botas para subirse a la cama, se enteró de que había una razón por la que nadie más se había ofrecido a recibir a Ofelia intercambiando lugares. Bear era una gran abrazadora, y 30 segundos después, ya tenía a la maga completamente envuelta en los brazos de un berserker dormido. Por suerte, no roncaba, pero Tori no podía escapar sin luchar contra la fuerza sobrehumana de un berserker. Carl se despertó brevemente cuando Dana se fue a vigilar, y luego nuevamente unas horas más tarde cuando ella lo despertó para que se hiciera cargo. Halcón, Rae, ¿han visto algo?, preguntó Carl cuando su turno llegó a su fin y el sol estaba a punto de salir. Nada, solo silencio, incluso los animales pequeños se han ido, la ventisca los ahuyentó. Rae respondió desde un pequeño fuerte entre los árboles. Iré a ver dónde está la comida de la mañana, respondió Hawk, refiriéndose a los suministros que los gigantes de hielo estarían esperando esa mañana. Tessa se despertó temprano para empezar a desayunar, saliendo con cuidado de su hamaca sin despertar a Lotus. Claro que no duró mucho, pues en cuanto la pequeña sacerdotisa empezó a sentir frío sin el calor extra, también se despertó, pero eso le dio tiempo suficiente para preparar los utensilios de cocina y calentar la avena. ¿Qué te dice Hawk?, preguntó Tessa mientras picaba la fruta que Lotus estaba creando. Nada hasta ahora, puede que también hayan tomado una ruta diferente a la de los objetivos de ayer, así que Hawk sigue explorando. Carl se encogió de hombros. Durante otra media hora, Hawk buscó antes de empezar a frustrarse. Deben estar comiendo algo. ¿Dónde están los suministros? Ni siquiera llegan armas extra por el camino, despotricó mientras seguía volando en un patrón de búsqueda sobre las colinas. Hawk no encuentra nada, no hay tormentas de nieve anormales, zonas donde no pueda ver el suelo ni otros problemas, simplemente no hay nada en la carretera hoy, ni en ninguna de las otras carreteras cercanas, explicó Carl mientras todos esperaban con impaciencia una nueva actualización. Tessa sacó su bloc de notas y comenzó a escribir cálculos matemáticos en él, mirando periódicamente a la distancia como si eso la ayudara a recordar algún hecho o cifra. ¿Qué tamaño crees que tenía el jabalí promedio que cazamos, en peso?, preguntó. Unas 2 toneladas, más o menos. Son más grandes que Thor y gordos, respondió Carl. Escribió unas cuantas cifras más y luego asintió con satisfacción mientras comenzaba a sumarlas. Verás, los gigantes de hielo no comen tanto como los humanos comparado con su tamaño, la mayoría de las bestias mágicas no usan maná, así que no cazan en exceso en su territorio. Con las cifras aproximadas que nos llegan por la radio de la línea principal, calculo que cada uno de esos convoyes debería haberles abastecido para 2 días. Entonces, es posible que no haya un envío hoy porque ayer retiramos el suministro de alimentos para 4 días, explicó Lotus. Dana pareció emocionada por un momento, luego preocupada. Entonces, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué probabilidades hay de que un grupo grande venga a buscarlos? Carl lo consideró. Diría que lo más probable es que primero sea un grupo de exploración, no una gran unidad de combate. No tienen motivos para pensar que hay una gran unidad militar aquí, así que no desperdiciarán recursos. En cuanto a lo que haremos hoy, yo digo que esperemos. Enviarán gigantes a buscar su cena perdida y podremos eliminarlos también. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 275, Frente de hielo.
Todos descansaron en la cueva por la mañana mientras escuchaban los informes de las líneas principales, que se volvían cada vez más alarmantes. Los gigantes de hielo no solo esperaban en sus líneas, sino que colaboraban para lanzar magia de hielo y rocas encantadas contra los defensores. Aunque rudimentarias con la fuerza de los gigantes que operaban los mecanismos, las catapultas de gigantes de hielo demostraban ser increíblemente efectivas. Las rocas de hielo explotaban al impactar, causando tanto daño como cualquier proyectil de artillería, incluso contra objetivos blindados. Las líneas principales sonaban como si estuvieran en medio de un desastre, y en un momento Carl estuvo razonablemente seguro de haber escuchado la voz de Jody anunciando la retirada de la unidad debido a las grandes bajas. La línea estaba retrocediendo, y alrededor de media tarde, el sumo sacerdote George y el resto de su equipo fueron rescatados por exploradores tras ser atacados por una patrulla de gigantes de hielo. El clérigo resultó gravemente herido, y ambos equipos fueron evacuados en helicóptero con bajas no especificadas en un rescate de emergencia que no debió de ser fácil a tanta distancia de la línea principal. Hawk aún no había visto nada que se acercara por el camino hacia ellos, y toda la región parecía estar desierta. Rae pensó lo mismo, simplemente no quedaba nada allí, y la temperatura bajaba rápidamente. Fuera lo que fuese que estuvieran haciendo los gigantes de hielo, estaban convirtiendo lo que debería haber sido una zona tropical en un páramo helado, donde ninguna de las criaturas nativas podría sobrevivir. Hace demasiado frío para volar, incluso con llamas. Tenemos que irnos de aquí, Hawk les informó poco después. Ya casi oscurece, ¿nos vamos ya o volverás a la cueva y nos iremos mañana?, preguntó Carl. Hawk tardó un momento en responder, pero su decisión fue firme. Hay una cresta detrás de estas nubes, y el viento es aún más frío allí. Creo que deberíamos movernos esta tarde y dirigirnos más al este. Si nos quedamos aquí, nos congelaremos. Sorprendentemente, Remy estuvo de acuerdo con él en esa decisión, asomó la cabeza para ver qué pasaba y regresó rápidamente a su pantano. Se acerca una poderosa magia chamánica, anunció. Bueno, eso era algo. Si ella podía sentir la magia, entonces tendrían la respuesta a por qué todo se congelaba, pero no de dónde provenía el efecto, sino de algún lugar más profundo de la nación de los gigantes de hielo. Todos, empaquen sus cosas, tenemos que irnos. Se acerca una ola de magia de hielo, y según Hawk, no es apta para ningún ser vivo. Eso podría explicar por qué no envían a nadie a buscar a los animales desaparecidos. No esperan que quede nada con vida después de que esa ola de frío nos azote, explicó Carl. ¿A dónde vamos?, preguntó Lotus. El borde más cercano de la ola está al sureste de aquí, así que nos dirigiremos hacia allá con la esperanza de superarla con seguridad. Si no, tendremos que encontrar una cueva o construir un fuerte donde refugiarnos hasta que pase y la temperatura vuelva a ser fría, explicó Carl. Estaban practicando mucho cargando sus mochilas, y solo habían sacado las hamacas y los sacos de dormir. Aparte de los utensilios de cocina, en cuestión de minutos, ya estaban cargados, y Carl llamó a Thor y Rae para que los llevaran a todos, mientras Hawk bajaba para aterrizar en su mochila y calentar. La temperatura ahí arriba es tan fría que la magia de hielo está desgastando mis llamas, explicó Hawk. Se lo informaré a los demás. Mensaje urgente para el grupo de mando y todas las unidades móviles. Aquí el equipo 95988, hay una ola de magia de hielo tras la tormenta que se aproxima, lo suficientemente poderosa como para destruir las barreras de magia de fuego. Nos estamos reubicando fuera de la zona designada para escapar del camino de la magia, y recomiendo que todas las unidades que no puedan llegar a un campamento seguro busquen refugio inmediato, ya que la tormenta llegará a las líneas principales en las próximas 2 horas. Los mensajes de radio, ya de por sí caóticos, se intensificaron a medida que el grupo de mando de primera línea se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo que una simple ola de frío. Comenzaron a dar órdenes y a movilizar tropas, algo que Carl agradeció de inmediato.
Podrían haberlo adivinado o haberlo retrasado, pero optaron por creer en su informe y actuar en consecuencia de inmediato, lo que debería salvar algunas vidas cuando la magia de hielo llegara a la batalla. Como era de esperar, los gigantes de hielo atacarían cuando el frente frío pasara, obligando a los humanos a luchar en el frío mágico, pero al menos no quedarían atrapados solos en él. Bueno, la mayoría no lo haría, aún quedaban algunos exploradores demasiado lejos para alcanzar las líneas, y estaban informando de sus movimientos a las cavernas donde pretendían atrincherarse y esconderse hasta que pasara la tormenta. La única gran desventaja de la magia de hielo era su falta de penetración, a diferencia de la magia de fuego, que intentaba quemar una superficie sólida. La magia de hielo la recubría y la congelaba, así que, si lograbas sellar tu refugio lo suficientemente bien, la magia lo sellaba naturalmente y podías calentar el interior mientras la superficie se congelaba. Por eso los gigantes de hielo atacaban durante la ola de frío, con los humanos congelados en sus refugios por un muro de hielo, eran blancos fáciles y podían ser fácilmente destruidos junto con sus tiendas y casas. Ofelia tuvo que transformarse en forma de hombre oso para soportar el frío incluso ahora, y los demás tenían sus capas ajustadas alrededor de ellos mientras las bestias comenzaron a correr por la nieve, alejándose lo más posible de la ola entrante de magia. Afortunadamente, ya estaban cerca del borde de la tormenta, y mientras corrían, la temperatura comenzó a volver al frío anormal, pero no mágico, que habían experimentado la primera vez que estuvieron en la región. Para cuando se acercaba el atardecer, ya estaban bastante lejos del frente de tormenta, que ya los había dejado atrás, y la temperatura rozaba los 0 grados, pero estaban tan lejos de la línea del frente donde se habían desplegado que la señal de radio se estaba desvaneciendo. Carl revisó el mapa y descubrió que no había ningún repetidor en la guía codificada de estaciones de radio, así que simplemente puso la radio en modo de escaneo, buscando una señal más cercana. Se detuvo en la primera rotación del canal, y una voz clara llegó por el altavoz, dando instrucciones para un contraataque. La intensidad de la señal entrante era tan fuerte que debían estar cerca de la fuente, pero la cantidad de órdenes de movimiento de unidades que se estaban dando hacía parecer que habían cruzado otra sección de la línea. Carl estaba seguro de que no habían llegado tan lejos. La siguiente porción debería estar a más de 100 kilómetros de su punto de despliegue, pero una vez que calculó mentalmente su movimiento, se dio cuenta de que ahora podrían estar a solo 30 kilómetros de ellos. Se tomó un momento para ubicarse en el mapa y luego envió un informe a este nuevo comandante. Zona 17, aquí el equipo 95.988, nos hemos reubicado para evitar un frente frío mágico, lo que nos coloca en su zona. Tengan en cuenta que hemos domesticado bestias con nuestro equipo, Carl informó, junto con el código del mapa para su ubicación. Excelente momento, 95.988, son un equipo liderado por un comandante. Tenemos una misión de fuego que ha evadido a nuestros exploradores cerca de su posición. Puedo ofrecerles recompensas adicionales si logran eliminarlos antes del anochecer, respondió la voz segura, junto con un código de ubicación en el mapa. Carl consultó el mapa, estaría cerca, pero se movían mucho más rápido que la mayoría de los equipos. Entendido, estamos en ello ahora. Cambió de dirección hacia una montaña que de todos modos era el lugar lógico para pasar la noche, ya que tenía árboles más grandes y la posibilidad de encontrar cuevas. En cuanto lo hizo, Ofelia lo miró con preocupación. ¿No vas a preguntar a qué nos enfrentamos?, preguntó. No pueden verlo, así que no podrían decirnos con certeza, pero si están dispuestos a enviar un equipo liderado por un comandante, lo más probable es que sea un equipo de las fuerzas especiales, respondió Carl. Hawk se elevó hacia el cielo, buscando su objetivo y deleitándose con el aire algo más cálido que no lo hacía esforzarse para mantener sus llamas calientes. Los tengo, 20 gigantes de hielo, 4 comandantes que puedo ver y 10 catapultas ocultas tras una cresta.
también veo las líneas del ejército, creo que los gigantes disparan a ciegas contra nuestras tropas, informó Hawk. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 276, Necesidad de velocidad. Con esa noticia, tenía todo el sentido que las líneas principales los enviaran en una misión urgente para eliminar a los gigantes antes del anochecer, cuando las rocas quedarían ocultas por la oscuridad hasta que estuvieran casi en el campamento. Lo que este tramo de la línea estaba haciendo tan adelante era un misterio, pero si lo estaban haciendo mejor que la otra parte de la línea principal, fue un buen trabajo de su parte lo que los llevó a esa posición. Un equipo de artillería de 20 gigantes con 4 comandantes al mando, ¿funciona la misma rutina de antes para todos?, preguntó Carl a los magos que cabalgaban sobre el lomo de Thor. Tessa le dio el visto bueno y Dana asintió, mientras Tori comenzaba a formar los orbes lanzamisiles mágicos que usaba como su habilidad ofensiva principal. Distribuir el coste de maná le facilitaba mucho la batalla, y si tenía varios cargados al llegar, podría eliminar a varios de los objetivos más débiles de inmediato. 200 metros, justo después de la siguiente cresta, informó Hawk. Prepárense, vamos a por la cresta, informó Carl al equipo. Sacó su arco y se preparó para disparar mientras corría. Los gigantes estaban al pie de una colina, lo cual era una desventaja para los defensores, pero los mantenía fuera de la vista de los exploradores de la Nación del Dragón Dorado. Estar cuesta arriba le permitió a Carl disparar su primera flecha justo cuando Thor y Rae empezaban a descender ladera abajo. No era particularmente hábil disparando y corriendo, pero era posible, y aún así los estaba golpeando con Chain Lightning mientras Thor se acercaba al emplazamiento de artillería. Tori rodó sobre su espalda cuando llegaron cerca del final, y Dana se puso de pie para lanzar sus golems en las filas de gigantes de hielo antes de saltar lejos de la espalda de Thor también. Rae y Lotus habían desaparecido entre los árboles, pero los golems araña ya iban hacia los comandantes, dejando solo a Ofelia unos segundos fuera de combate cuando Thor se estrelló contra las catapultas con un alegre rebuzno. «Rompiendo postes», gritó mientras los gigantes de hielo rugían con frustración. Carl se acercó para apoyar a Ofelia, quien iba a necesitar a alguien que la protegiera en una batalla tan concurrida, pero mantuvo su arco a raya por ahora. Disparar a 10 metros de distancia era incluso más efectivo que a 100, incluso estando tan cerca como para usar sus habilidades con una espada. Solo cuando los gigantes se abalanzaron sobre él cambió a la espada de 2 manos y se unió a Ofelia en el combate cuerpo a cuerpo. El rango real cuerpo de llama estaba acabando rápidamente con los miembros ascendidos del grupo, mientras que las bolas de fuego de Hawk y los golems araña impedían que los comandantes ayudaran en la pelea. «Necesitamos más velocidad», Rae se quejó mientras llamaba a otro grupo de golems para reemplazar los que los gigantes de hielo casi habían terminado de destrozar. 4 contra 2, con algunos asistentes de rango ascendido tratando de inmovilizar a los constructos, dieron como resultado una pelea injusta, y aunque los habían herido gravemente a todos, los constructos solo habían matado al par de rango ascendido cuando los golems murieron por primera vez. «Muy bien, mira esto», Carl estuvo de acuerdo. 2.10 puntos de equilibrio. Prisa mejora la velocidad de la bestia objetivo en un 10% por rango, 40% en comandante. 10 puntos gastados. Prisa obtenidos. Carl lanzó el hechizo sobre sus 3 mascotas. La repentina aceleración de los golems araña tomó a los gigantes de hielo desprevenidos, y la siguiente embestida de Thor casi derribó a Tessa por la fuerza del impacto al chocar con un gigante de hielo ascendido. Carl pudo escuchar el sonido de huesos rompiéndose cuando el gigante se desplomó, justo antes de que Thor le aplastara la cara con una cola mejorada con terremoto. Hawk estaba bloqueando los ataques de hielo con su escudo de viento, por lo que no tenía que alejarse de las llamas para sus bolas de fuego, y la mayor velocidad de ataque fue la gota que colmó el vaso para los gigantes de hielo.
Los 4 comandantes cayeron en cuestión de segundos y el resto de los operadores de artillería ascendidos estaban muy cerca detrás. Karl miró el sol que estaba justo tocando el horizonte. Comando, aquí 95.988, el equipo de artillería ha sido eliminado, recogeré mis recompensas más tarde, Karl bromeó. Hubo una breve pausa, luego una nueva voz femenina se escuchó en la radio. 95.988, confirmar recuento del equipo de artillería. 20 miembros en total, incluyendo 4 comandantes, 10 catapultas gigantes de hielo también fueron destruidas en el lugar. La voz sonó sorprendida al volver a hablar. Excelente trabajo, comandante, recomendamos reubicarse antes del anochecer. Entendido, nos registraremos al amanecer. Quizás sea más fácil decir que estamos buscando un lugar que descansar en uno. Hay otros 4 grupos de gigantes de hielo en la zona, Hawk le informó a Karl mientras regresaba a sus tareas de exploración. Hawk informa que hay 4 grupos más en la región ahora mismo, tendremos que lidiar con ellos ahora si no queremos luchar contra ellos toda la noche, informó Karl al equipo. ¿Podrá Rae construirnos un fuerte en un tiempo razonable después del anochecer, o estaremos al descubierto?, preguntó Tori. Sí, puede construir un fuerte rápido después de las peleas, asintió Karl. Solo mírame, soy muy rápida, voy. Rae estuvo de acuerdo. ¿Quién te enseña a hablar así? Tendré que hablar con Lotus, respondió Karl. Karl miró hacia donde estaban, y Lotus se echó a reír, sin duda le estaba enseñando cosas raras a la araña del baño de sangre. El primer grupo viene hacia ti, dile a Thor que toque la corneta para que no te extrañen, instruyó Hawk. Thor no esperó y emitió un alegre silbido nasal que trajo el sonido de árboles rompiéndose desde 2 direcciones diferentes. Oh, tenemos 2, eficiente, añadió Hawk. No creo que sea necesario explicarlo, todos están en posición para bloquear una embestida de los gigantes de hielo, así podremos deshacernos de la mayoría antes de que oscurezca por completo. Puedo luchar perfectamente en la oscuridad, pero sé que nadie más puede, explicó Karl. No sabía que tan bien podían luchar los gigantes de hielo en la oscuridad, pero probablemente no era peor que con lo que trabajarían los magos, incluso si usaba su espada para iluminar el campo de batalla, o uno de los clérigos podía hacerlo, tenían hechizos de luz, y los encantamientos de sus armas y armaduras podían crear un resplandor dorado brillante. Los gigantes no dudaron mientras cargaban, pero eran equipos de exploración, solo un comandante y 2 gigantes de hielo de rango ascendido en cada grupo. Eso ni siquiera fue un calentamiento para los Spider Golems, y Tori había acumulado un nuevo lote de orbes antes de que llegaran para poder bombardearlos en masa. Cuida tu consumo de resistencia, si estás demasiado cansado para caminar después de una batalla, será un fastidio. Si Thor se lesiona, necesita descansar en un espacio aparte, así que todos terminan caminando, explicó Karl al ver la lluvia de hechizos que perseguían su flecha. Gracias, lo tendré en cuenta, tuvimos más peleas esta noche, respondió Tori. 2 más, Hawk los está explorando ahora, así que podemos montar un campamento seguro. Vayan al sureste hacia las líneas principales, por la cresta, hay un grupo allí, y yo llevaré al grupo de entrenamiento al norte, decidió Hawk. Karl los condujo a través de la cresta, esperando encontrar otro grupo grande de gigantes de hielo, pero lo que encontraron fue una unidad combinada, con un gigante de hielo con rango comandante caminando agachado para parecer más pequeño, y 10 yeti vistiendo capas de gigantes de hielo, por lo que parecían gigantes juveniles, no guerreros yeti de élite de alto rango ascendido. Karl iba a lanzar el ataque de inmediato, pero Rae decidió que no sería divertido si no podía burlarse de Hawk primero. No temas, valiente halcón, te vengaremos, anunció con su mejor tono de duelo. ¿De qué hablas? No me muero por unos aprendices estúpidos, replicó Hawk. No, encontramos un equipo entero de yeti de élite, vestidos como bebés gigantes, Rae le informó.
Haré que estos se mueran ahora mismo, no empieces sin mí, 2 minutos, solo dame 2 minutos, suplicó. Estamos empezando ahora, Rae se burló mientras se movía a su posición. Pórtense bien, les guardaremos algunas cuando lleguen, Carl insistió. Son élites Yeti disfrazados de bebés gigantes, prepárense, son de alto rango ascendido o posiblemente de rango de comandante inicial, y pueden usar bastante magia, advirtió Carl. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 277, Yetis furtivos. Fiel a su palabra, Hawk eliminó al grupo de entrenamiento en cuestión de segundos, y ya estaba en camino de regreso para vengarse de los Yetis. Carl dirigió al grupo lo suficientemente cerca como para tener una idea general del poder de los objetivos, y descubrió que podrían haber subestimado su poder, quienes él creía que eran Yetis de alto rango ascendido eran todos comandantes, lo que convertía a esta fuerza de ataque en una de 10 comandantes. Ahora que había añadido la habilidad prisa, infligirían mucho más daño por minuto de combate, pero seguían en desventaja tanto en número como en rango. Aterrorizar añadía un 40% de daño, y prisa les otorgaba un 40% más de velocidad, pero eso podría no ser suficiente para enfrentarse a 10 comandantes a la vez. El problema era que, en cuanto atacara, esos Yetis empezarían a lanzar hechizos, lo que agotaría a Thor mientras intentaba mantener las barreras de todos en pie. Una vez derribadas las barreras, todos estarían en apuros, así que Thor tendría que retirarse del frente para centrarse en la defensa de los golems. Lo que necesitaban era eliminar a los objetivos lo más rápido posible, antes de que pudieran causar demasiado daño, era eso, o encontrar una forma de emboscarlos con golems y dejar que lucharan hasta la destrucción, y luego enviar más, preferiblemente sin ser detectados. Si lograban abatir algunos objetivos, igualarían las probabilidades lo suficiente como para que Carl se sintiera más cómodo luchando. Bien, tengo un plan, quédense todos atrás por ahora, y los llamaré cuando sea el momento de unirse. Rae, escóndete entre los árboles, fuera de la vista, e invoca a tus golems para que se unan al grupo, deja que luchen, pero no te dejes ver hasta que dé la señal. Una vez que los golems estén peleando, comenzaré a disparar flechas desde el otro lado, usando Chain Lightning para ralentizarlos. El objetivo es eliminar a 2 o 3 de ellos de inmediato y luego cargar. 10 comandantes son demasiados, pero si podemos reducirlos a 6 en una emboscada, será manejable, explicó Carl. Tessa señaló hacia arriba, quizás deberías darte prisa porque Hawk no va a esperar cuando regrese. Está bien, si creen que es un ataque monstruoso, no estarán preparados para los magos cuando te acerques. Thor, intenta no involucrarte demasiado en la pelea, los golems necesitarán tu rayo para resistir la magia de hielo del Yeti, añadió Carl. Thor asintió y pisoteó el suelo con fastidio, pero entendió la orden. Está bien, me voy, Rae, atacaré en cuanto aparezcan los golems. Carl se apresuró a ponerse en posición para que su emboscada pudiera activarse antes de que Hawk regresara, mientras Rae desapareció en el bosque después de agarrar a Dana en lugar de Lotus. Activó terrorizar con antelación, ya que se extendería a los golems de forma natural, y luego se instaló detrás de un gran arbusto, donde dispararían sus flechas sin exponer su ubicación. El primer gruñido de advertencia marcó la aparición de los golems, y toda la patrulla le dio la espalda a Carl, quien comenzó a disparar tan rápido como era sobrehumanamente posible. 3 flechas estaban en el aire al mismo tiempo, silbando hacia sus objetivos, y todas cargaban con cadena de relámpagos, mientras que los golems araña saltaban al combate con los golems de piedra en sus espaldas. La fuerza del rango de comandante era suficiente para que la carga apenas los frenara, y el movimiento puso a los 4 golems en combate cuerpo a cuerpo justo cuando la primera ola de flechas de Carl impactó. Un rayo se arqueó a través del clan Yeti, pero no alcanzó al gigante de hielo, que estaba un poco más adelante del grupo principal, pero tenía un sentido del peligro mejor que los demás,
y cuando ellos giraron a la derecha, él giró a la izquierda, lo que le permitió ver las flechas de Karl volando y adivinar dónde se escondía. Los 3 siguientes delataron su posición con seguridad, pero hirieron a 3 yetis más mientras mantenían a los demás ralentizados. Eso fue suficiente, y Karl silbó, llamando a Thor como si fuera un cachorro enorme. El cerro comenzó a cargar a través del campo, necesitando tiempo para cubrir los cientos de metros, pero arriba, Hawk era más rápido. Una lluvia de bolas de fuego cayó sobre el clan Yeti, ignorando al gigante de hielo que se dirigía hacia Karl. 1 contra 1, estaba seguro de que podía ganar esa pelea, por lo que destruir la armadura de hielo y eliminar los rayos de hielo de los Yetis eran prioridades más importantes. Remy activó una visibilidad letal Blitzard para que el enemigo no supiera que Thor se acercaba y para confundirlo sobre el daño que recibía. Usar los trucos del enemigo contra él le pareció la mejor táctica a la serpiente espiritual, aunque eso molestara a Hawk, quien pensó que los 10 metros que se extendía sobre el suelo estaban demasiado cerca de donde volaba. ¿No podrías enseñarle a lanzar tormenta de fuego en lugar de ventisca?, se quejó Hawk. Claro, en cuanto lo veamos, haré que se esfuerce por aprenderlo. Alégrate de que Lotus no esté usando su bastón de vórtice de agua. Karl habló demasiado pronto. 3 grandes embudos de agua, llenos de fragmentos de hielo de los ataques y la ventisca, aparecieron en el campo de batalla, provocando que Hawk gritara de rabia. Lo hacía solo para fastidiarlo. Hawk estaba completamente seguro, solo eran 10 comandantes, podían con eso sin todo ese exceso de magia de agua. Y enséñale a la sacerdotisa del loto cómo usar el rayo, añadió Hawk. Era una clériga, no una chamán. Las posibilidades de que pudiera aprender un hechizo de ataque elemental por sí sola eran bastante escasas. Quizás podría aprender los golems de la naturaleza, parecían algo que una sacerdotisa del dragón verde podría aprender. Pero una vez que el hechizo del vórtice de agua estuvo activo, Lotus comenzó a concentrarse en crear enredaderas vinculantes para ralentizar a los Yetis, mientras Tessa lanzó mejoras de ataque y curó a los golems del daño que recibieron entre las activaciones de Thor de la barrera de rayo refrescante. Cuando el gigante de hielo se acercó, Karl cambió las flechas por su nuevo mazo y cargó 5 capas de cuerpo de llama sobre él, listo para aplastar al líder enemigo hasta el olvido. El gigante hizo una pausa cuando sintió el poder del arma y al comandante élite entre los árboles, pero solo el tiempo suficiente para cambiar de arma, del gran garrote que llevaba a 2 espadas más pequeñas. Eso sería un problema para Karl, ya que todavía necesitaba asestarle un golpe a la bestia, pero Remy estaba listo con la asistencia. Su cadena de relámpagos pilló al gigante desprevenido, pues solo observaba a Karl en busca de señales de activación de habilidad. Eso lo ralentizó por una fracción de segundo mientras el mazo se dirigía hacia su objetivo. El gigante cruzó sus espadas, deteniendo el ataque ascendente del mazo hacia sus partes más tiernas, pero Karl simplemente empujó hacia adelante con el golpe. No fue suficiente causar algún tipo de daño con el arma en sí, sino que las habilidades se activaron al contacto. El gigante vio la apertura y sus espadas destellaron, golpeando las barreras sobre ambos brazos de Karl mientras la maza hizo contacto con el estómago inferior del gigante de hielo. Ambos combatientes cayeron al suelo y Karl sangraba profusamente por el brazo izquierdo, donde había recibido el segundo golpe tras debilitarse la barrera. Él trajo relámpago refrescante de nuevo hacia arriba mientras Remy usaba salpicadura curativa para cerrar su herida, y el gigante se puso de pie, apagando la herida ardiente en su pecho con un puñado de nieve. Ahora ambos estaban más cautelosos mientras giraban uno alrededor del otro, ganando tiempo para que los refuerzos llegaran a su posición. La batalla se estaba volviendo brutal detrás de ellos, mientras el clan Yeti se daba cuenta de cuán inflamables podían ser contra la venganza dirigida por las llamas de Hawk. Karl esquivó un golpe y estrelló el mazo en la mano derecha del gigante de hielo, enviando cadena de relámpagos a través de su cuerpo, lo que provocó que soltara una espada.
El otro fue descartado rápidamente y el gigante lanzó golpes aplastantes con la intención de agarrar a Carl y simplemente hacerlo pedazos, pero Cuerpo Llameante acudió al rescate, cubriendo a Carl con fuego mientras el gigante lo agarraba por el pecho. Este se estremeció instintivamente y el mazo se estrelló contra su rostro, cargado de fuego. Los huesos se astillaron y el gigante cayó muerto, antes de desaparecer en el pantano de Remy. Había una pequeña pila de objetos donde estaba su cuerpo que no se podían transferir, pero Carl estaba más interesado en la pelea en sí. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 278, Uniformes Yeti. Lotus estaba usando un hechizo, refrescar, en Thor para mantener su resistencia, mientras Thor hacía todo lo posible para mantener el rayo refrescante y los golems destrozaron al clan Yeti con el acompañamiento de docenas de misiles mágicos. Tanto Dana como Tori los estaban usando, mientras Ofelia mantenía a los Yetis lejos de los magos. Iban ganando, y la mitad del clan ya había caído, mientras el resto se desangraba en la nieve mientras luchaban contra Glacerate. No iban a ganar una batalla de desgaste sin sanadores. Una última descarga de flechas acabó con el ya herido clan Yeti, y Carl rápidamente recogió las pertenencias del gigante de hielo para que Tessa las identificara. ¿Están todos bien?, preguntó mientras corría hacia la pelea principal. Llegaremos en un minuto. Bear todavía se está recuperando de un par de heridas, al igual que Thor. Rae debería estar bien, pero todos quemaron mucho maná y energía, respondió Tessa. La ventisca de Remy cubría lentamente el campo de batalla mientras Carl buscaba entre los cuerpos objetos mágicos para meterlos en su fiel bolsa de botín. Todos los cadáveres de los Yeti tenían armas mágicas, pero ningún otro objeto aparte de las capas que usaban para disfrazarse de gigantes. Eso le bastó a Carl, pues 10 armas más le dieron la oportunidad de cambiarlas o de entregarlas más tarde a cambio de créditos. Los soldados en la línea agradecerían las mejoras de armas y la buena voluntad de tus refuerzos nunca estaría de más. En la secundaria, cuando era el último que no había llegado a la pubertad, Carl tenía un gran amigo que lo cuidaba cuando tenía tiempo. Carl no había pensado en Big John por un tiempo, probablemente desde que se convirtió en un élite, pero él y John solían estudiar juntos todo el tiempo, y John evitó que el acoso se descontrolara cuando los profesores hacían la vista gorda. John no había estado en el tren, por lo que probablemente estaba en las minas en ese momento, trabajando duro para ganar el poco dinero que ganaban en el fondo del pozo. Los demás revisaron rápidamente las armas con creciente decepción. Parece que están hechos de manera uniforme, quizás por una bendición masiva de un chamán gigante de hielo. Son todos idénticos, y aunque el encantamiento, Filo Mordaz, es una poderosa magia de hielo, en realidad no otorga ningún beneficio aparte de la capacidad de cortar como un arma de rango comandante, explicó Tessa. Bueno, creo que eso bastará para las tropas de primera línea. Podemos pasarnos mañana y darles el botín si tenemos tiempo, pero ahora mismo, necesitamos ponernos a cubierto antes de que no podamos ver nada. Hawk guía el camino, respondió Carl. Hay un buen lugar no muy lejos de aquí, una cueva pequeña, pero lo suficientemente grande para que todos puedan esconderse dentro, decidió Hawk, ya que no quería quedarse atrapado afuera toda la noche otra vez, en caso de que llegara otro frente frío. Trotaban por las colinas nevadas bajo una ventisca furiosa, ocultando sus huellas de cualquiera que quisiera seguirlos y dispersando su rastro. En este campo de batalla, se estaba convirtiendo rápidamente en su mejor aliado y una gran protección contra ataques sorpresa. El hecho de que no quedara ninguna población local de monstruos superviviente también contribuyó. Todos los habitantes de la zona habían huido, y el ejército de los gigantes de hielo solo podía enviar un número limitado de tropas para cubrir toda la frontera. La cueva resultó ser mucho más grande de lo que Hawk creía. La entrada era pequeña, pero detrás, un estrecho túnel conducía a una habitación mucho más grande.
Por precaución, y porque ya habían caído en esa trampa una vez antes, el equipo revisó todas las paredes para asegurarse de que ninguna fuera falsa antes de instalarse para pasar la noche. Con la entrada frontal bloqueada con seda y nieve, y luego una tela colgando en el estrecho pasaje hacia la segunda cámara, pudieron mantener la cámara trasera bastante cómodamente cálida sin tener que levantar demasiado la espada llameante. Tori sonrió al ver a los dos clérigos preparándose para la cena. Sabes, podría acostumbrarme a esto, pero sospecho que cuando volvamos a una base de operaciones, me reasignarán a mi antiguo equipo o a uno nuevo, dependiendo de a dónde los enviaran. Lotus asintió mientras creaba especias para el guiso. Probablemente, tienen tan pocos hombres que no querrán dejarnos andar por ahí con un mago de rango ascendido extra, sobre todo con uno especializado en combate. No sé si eso sea mejor o peor que quedarse con nosotros. Garantizamos que estaremos en peligro casi todos los días, así que ser reasignado a un grupo diferente, enviado para lidiar con amenazas menos poderosas, podría ser más seguro, sugirió Lotus. Más seguro que estar con Thor, Hawk y Rae. Es como tener 3 comandantes extra en el grupo, puede que no sea perfecto, pero se acerca bastante, incluso superados en número 2-1 por un equipo de comandantes, no corrimos peligro de muerte y solo sufrimos heridas leves. Tenía razón, una bestia de rango comandante que recuperaba resistencia a un ritmo anormal era un truco para mantener activa una barrera sobre todo el grupo. Tras media hora, Remy dejó que la ventisca se disipara, dejándolos encerrados en la nieve y seguros dentro de su cueva. No había artillería en esta sección del frente, y el cambio respecto al ensordecedor bombardeo les hizo sentir, de alguna manera, completamente solos en el mundo mientras descansaban en sus hamacas compartidas esa noche. Rae se quedó vigilando, pero estaba dentro de la cueva, no le interesaba salir, ya que de todos modos tendrían que explorar por la mañana y nadie debería poder encontrarlos allí durante la noche. Además, incluso si los gigantes de hielo encontraran su cueva, no pasarían por la entrada, y mucho menos por el túnel a la segunda habitación. Podría simplemente llamar a sus golems araña para que atacaran cualquier cosa que perturbara la puerta, pero no pasó nada hasta que empezaron a llegar los informes de la radio de la mañana. La línea principal que habían dejado atrás sufrió numerosas bajas la noche anterior, pero repelió una ofensiva de los gigantes de hielo sin perder terreno. Miles de gigantes de hielo murieron tras el paso del hechizo meteorológico chamánico. Gracias al ingenio del general a cargo de la zona, convirtió toda la línea del frente en un campo minado con recursos mágicos del elemento fuego como proyectiles. El costo fue alto, pero esperaban recuperar muchos de los cristales y metales de los cuerpos para reutilizarlos en otra ronda de fabricación, y los explosivos habían demostrado ser mortales incluso para los gigantes de rango ascendido. Eso dejó a los comandantes y a un gigante de hielo de rango real para que las élites y la infantería mejorada con magia sagrada se encargaran de ellos. No había sido fácil, pero había sido posible, y el general más cercano a la cueva de Karl informaba que la otra posición estaba intacta. Hawk fue enviado a explorar mientras los humanos comían, y rápidamente comenzó a informar sobre los movimientos del enemigo. La mayoría no parecían unidades intactas, los números eran irregulares, 3 aquí, 7 allá, e incluso algunos gigantes solitarios se reportaban avanzando por la frontera hacia lo que Hawk dijo era una ciudad en el horizonte, visible solo cuando volaba lo suficientemente alto. Eso lo colocaría al menos a 100 kilómetros de distancia, directamente en la nación Gigantes de Hielo. Ese no era un movimiento de tropas que pudieran detener, pero podían lidiar con cualquier cosa que se acercara demasiado a ellos hoy, con el plan de reunirse con la línea principal por la tarde y entregar cualquier botín que hubieran encontrado. Los soldados lo iban a necesitar, ya que los gigantes de hielo no dejarían nada atrás después de una incursión. Halcón, puedes eliminar a los rezagados solitarios y a los grupos pequeños heridos si no pueden contraatacar. Esto hará que los demás piensen que hay más grupos en la zona de los que hay y ayudará a mantenerlos alejados de las líneas, Karl instruyó.
Entendido. Libertad para matar a los gigantes de hielo malvados. Hoy va a ser un buen día. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 279. Hawk atrapa a los rezagados. ¿Qué dice Hawk?, preguntó Lotus mientras se preparaban para partir. Dice que hoy no habrá peleas fáciles, que se encargará de los rezagados solitarios, los gravemente heridos y los reclutas, pero hay muchos gigantes de hielo que se retiran de la batalla de ayer hacia una de sus ciudades que se cruzará en nuestro camino. Mientras la fuerza principal no se retire para rescatarlos, podremos cazarlos a voluntad. Hawk los vigilará por nosotros, pero lo más probable es que nunca sepan que hay un problema hasta que todo haya terminado, explicó Carl. La voz de Remy susurró en la mente de Carl como si estuviera tratando de ocultársela a las otras bestias. Deberíamos seguir adentrándonos en la tierra de los gigantes de hielo. Siento una energía chamánica increíblemente fuerte allí, y la deseo. ¿No sería un chamán gigante de hielo? ¿De qué te serviría un gigante vivo?, preguntó Carl, considerando que el chamán en cuestión bien podría ser un monstruo de rango supremo. No es una persona, es una cosa, puedo sentirlo, ella insistió. Bueno, veremos qué podemos hacer, pero si faltan días, es demasiado lejos para que podamos abandonar nuestra zona. Remy hizo pucheros cuando se dio cuenta de que no tendrían que hacer un desvío de varios días para ir a buscarle lo que podía sentir, pero no dejó de trabajar y mantuvo su ventisca activa y lo suficientemente baja como para no dañar al rango ascendido o a los gigantes de hielo más fuertes que estaban cazando. Si no estuvieran heridos, pensarían que solo fue una tormenta de nieve, o al menos esa era la teoría. El primer objetivo que encontraron fue un comandante solitario, levemente herido. Desafortunadamente para el gigante, ni siquiera se dio cuenta de que Rae y sus golems lo acechaban antes de morir. Luego llegó un trío herido, a quien Carl marcó con una flecha antes de que los golems araña llegaran hasta ellos. De hecho, durante gran parte de la mañana, Carl y Rae se dedicaron a la función, y todos los demás simplemente salieron a pasear por la nieve. Nada sobrevivía lo suficiente como para tener una pelea de verdad, pero fue un trabajo valioso. Estaban eliminando a los supervivientes del ataque fallido antes de que pudieran ponerse a salvo o recuperarse y reincorporarse a la lucha. A la hora del almuerzo, Halcón regresó para descansar mientras los gigantes, que lo habían visto atacar a los rezagados, se calmaban o desistían de buscarlo. Llevaban horas persiguiéndolo, pero el ave se había escondido entre los árboles para emboscar a los débiles y luego huía corriendo. En este punto, los gigantes probablemente odiaban a Hawk tanto como él los despreciaba, y parecía una situación extrañamente equilibrada mientras el pájaro exhausto tomaba una pequeña siesta en su espacio mientras recuperaba su maná y fuerza con una buena comida y algo de sueño. A media tarde, después de tomar algunos desvíos para recoger el botín que los objetivos de Hawk habían dejado atrás, se dirigieron de regreso a la línea principal más cercana, y Thor estaba nuevamente cargado con equipo, mientras que la bolsa de botín de Carl contenía las cosas buenas. Había una sorprendente cantidad de armas casi idénticas, algo que no habían visto en sus días anteriores en el otro frente. Aunque estos gigantes venían de esa dirección, el cambio y la uniformidad del equipo indicaban que las habían estado guardando en reserva para la fuerza principal, a fin de aumentar su capacidad de ataque. Fue una táctica sólida, pero no lograron crear una brecha. Comando Regional, aquí el equipo 95.988, nos dirigimos a su ubicación para un envío de suministros esta noche. Busquen el Cerro Relámpago como nuestro marcador, Carl comunicó a sus aliados. Remy lanzaría la ventisca una vez que estuvieran cerca del alcance visual del campamento, para que no los bombardearan, y luego caminarían desde la misma área donde eliminaron al equipo de artillería la noche anterior. Cuando se acercaron a la cresta donde habían eliminado al equipo de artillería, Carl vio a un equipo de 5 hombres de élite buscando el área.
Remy, puedes acabar con la ventisca, hemos encontrado a los primeros exploradores, instruyó. Mientras la nieve se desvanecía, continuaron trotando, dirigiéndose directamente hacia el equipo de exploración. Tessa levantó una mano desde la espalda de Thor para hacerles saber que eran amigos, mientras que Rae se quedó un poco atrás con Dana a cuestas. La araña del baño de sangre había cambiado de jinetes ese día para que los golems pudieran venir todos desde una misma dirección, aunque eso significaba dejar atrás a su sanadora de bolsillo, no era lo suficientemente grande para llevarlos a ambos, o mejor dicho, no podía llevarlos cómodamente debido a su complexión, aunque sí lo suficientemente grande como para que ambos cupieran, así que había decidido llevar solo un jinete a la vez. ¿Identidad?, preguntó el equipo de exploración mientras se acercaban. El comandante Carl con el equipo 95988. El explorador sonrió y señaló los restos de la batalla. Hemos encontrado señales de tu trabajo por toda la región hoy, gigantes muertos por todas partes, e incluso un gran grupo de yetis que parecían haber muerto anoche. ¿Has estado tan ocupado o hay otro equipo por aquí? Carl se encogió de hombros. Hemos estado ocupados, pero no puedo asegurar que no hubiera otro equipo aquí, no sabía que estabas aquí hasta hace un minuto. Los exploradores terminaron de tomar notas sobre la destrucción y luego se volvieron hacia Carl. He oído que volverás a la base esta noche, ¿puedo preguntarte qué te falta para que podamos prepararlo? Carl negó con la cabeza. No tenemos mucho espacio de almacenamiento, saqueamos a los gigantes para que no puedan reutilizar el equipo de los muertos, y llevamos numerosas armas y armaduras mágicas, solo necesito dejarlas para obtener crédito, y nos pondremos en camino de nuevo. Armas. Hemos encontrado algunas, pero la mayoría de lo que llevan los gigantes de hielo es solo chatarra reforzada con su magia para cuando llega el momento de luchar, respondió el explorador. Hoy encontramos varias espadas encantadas iguales. Mira eso, simple, pero efectivo, explicó Carl. El explorador examinó el arma con gran interés. Era una espada grande para un humano, corta para un gigante de hielo, pero sorprendentemente ligera, y Carl tenía razón, el encantamiento era básico, justo lo suficiente para cortar como si fuera un arma de rango comandante. Era el tipo de cosas que el ejército entregaba a los soldados de primera línea si tuvieran la capacidad de fabricarlas en grandes cantidades. ¿Cuántos de estos recuperaste? ¿Porque podríamos usarlos para los guerreros de los equipos de exploración?, preguntó el soldado, con una creciente intensidad en sus ojos al imaginar las posibilidades. Carl se giró hacia Lotus, que estaba sentado más cerca de las bolsas en la espalda de Thor. Unos 30, supongo, hay un montón de equipo más aquí, y perdí la cuenta, se disculpó la sacerdotisa de la naturaleza. Normalmente, no se equiparían objetos idénticos para la misma persona, así que guardar un par de guantes de fuerza gigante de repuesto o usar dos, uno dentro del otro, simplemente no funcionaba. Eso los había llevado a cargar mucho equipo en las bolsas de almacenamiento a la espalda de Thor ahora que todos tenían una copia de lo que los gigantes tenían para ofrecer. Al menos las partes que podían usar. Dana se decepcionó un poco al saber que no podía usar el anillo de fuerza gigante. Los gigantes tampoco eran muy creativos con su equipo, y la situación era similar en diferentes apariencias en cada gigante de hielo que por casualidad tenía un objeto mágico. Si hubieran intentado mejorar su propio equipo, Carl se habría sentido estafado. Sin embargo, ¿cómo podían intercambiarlo hasta que todos los élites que conocían tuvieran equipo de gigante de hielo? Era una gran oportunidad para ganar dinero. El explorador negó con la cabeza, consternado. Sois unos monstruos, ni siquiera hemos matado a 30 comandantes esta semana, y aquí estáis trayendo 30 espadas de rango de comandante para hoy. Lotus rió entre dientes. Técnicamente, un montón de estos vinieron de anoche, cuando vinimos aquí para evitar ese frente frío que atravesó la otra línea principal. No queríamos que nos sorprendiera, así que vinimos y nos encargamos de ese grupo de artillería por encargo especial justo antes del anochecer.
El explorador tomó notas y luego señaló hacia el sur: deberíamos ponernos en marcha si quieres preparar tu equipo a tiempo para elegir un lugar para acampar fuera de la línea principal esta noche. Ya sabes cómo es, si estás allí cuando empieza el ataque, sueles quedarte atascado en la línea principal. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 280, Botín. Las patrullas del campamento los dejaron pasar sin preguntas al ver al equipo de exploración que conducía la colección de mantos blancos de Carl hacia la base. Lo primero que pensaron todos con quienes se cruzaron fue que se trataba de una unidad extrema de la guardia de la iglesia, gracias a su brillante capa exterior blanca que habían robado a los gigantes de hielo para camuflarse con la nieve. Pero al ver quiénes estaban debajo, quedaron confundidos. No parecían guardias de la iglesia, y el resto de su armadura no estaba cubierta de blanco, tampoco llevaban insignias de la iglesia, salvo los dos clérigos, uno de verde y otro de rojo, bajo sus capas blancas. Carl se echó al hombro las bolsas del botín y dejó que Thor descansara un rato, por si se topaban con una pelea camino a su lugar de descanso esa noche. Las bolsas casi se arrastraban por el suelo al colgar de los hombros de Carl, señal de que quizás se habían excedido un poco con el botín. El hecho de que tuviera que ponerse de lado para pasar entre algunas tiendas era otra clara pista, pero a nadie le preocupaba demasiado, mientras el contenido de esas bolsas fuera para ellos. Para los soldados parecía que habían recibido un suministro inesperado, no tenían forma de saber que solo se trataba de un grupo de acaparadores reunidos en un equipo de élite. El general, un guerrero de rango real con un gran escudo atado a su espalda y un hacha en su cadera, salió de su tienda para recibirlos, luego miró dos veces cuando vio las bolsas en los hombros de Carl. Carl saludó al guerrero de mirada acerada: «General, le pido disculpas por la extraña apariencia, teníamos a Lightning Cerro cargando el botín, pero no cabía fácilmente en el campamento». «No hay problema, los exploradores nos informaron que habías recogido equipo de los gigantes que deberíamos tener en cuenta, pero no esperábamos que fuera tanto», respondió con una sonrisa que indicaba que acababa de hacer un nuevo amigo en Carl. Cualquiera que trajera tanto botín para sus soldados sin que se lo pidieran, y mientras luchaban para abrirse paso a través de las líneas enemigas, tenía que ser al menos una persona medio decente, en su opinión. «Sí, mira estas», respondió Carl, antes de sacar todas las espadas idénticas de la bolsa. No eran idénticos en apariencia, de hecho variaban mucho entre armas, pero los encantamientos en ellas eran exactamente los mismos. Solo le tomó un segundo al general darse cuenta de eso también. «Interesante, sabemos desde hace tiempo que los gigantes no son muy diversos, pero creo que acabas de encontrar la prueba de que usan una herramienta mágica muy limitada y precisa para realizar todos sus encantamientos. Puede que solo tenga unas pocas habilidades diferentes, y por eso vemos a todos los gigantes de hielo con anillos y brazaletes de fuerza gigante, y el resto de su equipo suele ser solo mágico, ya que está hecho de pieles de bestias mágicas», el general reflexionó. «No solo eso, sino que también demuestra que pueden sacarle mucho provecho. Tenemos 30 armas idénticas, tomadas de los supervivientes de un asalto, todas espadas de rango de comandante. Eso será útil para tus tropas, pero sugiere que pronto podrías enfrentarte a ellos también desde el otro lado». No todos estos fueron tomados de enemigos de rango comandante, algunos de ellos estaban en el lado superior de ascendido, explicó Carl. «Eso no es nada bueno. La razón por la que los élites ascendidos pueden enfrentarse fácilmente 2 contra 1 a un gigante de hielo del mismo rango es porque no puede atravesar sus barreras rápidamente, pero armas como esta no tendrían el mismo problema». «¿Cómo lo superaste? Veo que tu mago aún está ascendido», respondió el general. «El comandante Cerro Relámpago tiene la capacidad de extender su barrera a todos los miembros del grupo, entre eso y el círculo de protección no tenemos muchos problemas».
El general asintió. Tienes un grupo sólido. No estoy seguro de qué haremos con la gran cantidad de esas espadas que aparecen en la próxima carga, pero podremos aprovechar bien las que nos trajiste. Como probablemente ya habrás notado, a pesar de ser estudiante, el equipo de rango comandante es difícil de encontrar. Puede que haya una o dos piezas en cada depósito, pero eso es todo. Cuando luchamos contra docenas de gigantes de hielo de rango comandante a la vez, cada arma cuenta. Los magos pueden levantar barreras para nosotros y los sacerdotes pueden otorgarnos bendiciones, pero nada reemplaza realmente a una buena arma. Carl sonrió mientras señalaba la bolsa. Esas no son las únicas armas que hay, solo era digno de mención que todas eran idénticas. También hay varios objetos de fuerza gigante y algunas armaduras de rango comandante y ascendido. Cogimos todo lo que parecía decente y no fue destruido en la batalla. Ahora, pasemos a las partes importantes que no pude incluir en una transmisión de radio. Los supervivientes de la batalla en el otro frente se dirigen a una ciudad de gigantes de hielo en esa dirección, pero la oleada de intensa magia de hielo que atacó la otra línea vino de más lejos, en las profundidades de sus fronteras. No fue lanzado cerca de la frontera, ya estábamos en su territorio cuando lo sentimos venir en el horizonte. El general tarareó mientras consideraba la nueva información. Creo que sé de dónde viene. Hay una montaña de cristal, un enorme bloque de hielo puro, que mantiene congelada a su nación, justo en el centro del territorio de los gigantes de hielo. La zona que podían mantener fría siempre estuvo dentro de los límites de sus fronteras, pero ahora tengo razones para creer que encontraron una forma de acceder a ella y mejorarla. Eso no es oficial, por cierto, solo es la opinión de este élite al respecto, pero llevo 10 años seguidos en combate y he visto algunas cosas. El problema es que no tenemos más información al respecto que unas viejas imágenes de drones y un equipo que lo vio hace unos años. Hasta que alguien vaya allí, no podemos saberlo con certeza, pero sería un suicidio pedirle a alguien que lo hiciera, y no podemos prescindir de los élites que tendrían alguna posibilidad de sobrevivir. Carl rió entre dientes. Bueno, sé que no seré yo a menos que me lleve a tu ejército conmigo. El general rió. Tendría que ser un señor supremo, es la única fuerza de combate que tenemos que lógicamente podría sobrevivir tanto al intenso frío como a los poderosos gigantes de hielo que patrullan la región alrededor de su montaña sagrada. ¿Has notado que no has visto a ninguno de sus gigantes de rango monarca? Ni siquiera a ninguno de sus gigantes de rango real en este frente. Según la inteligencia militar, todos siguen custodiando los lugares sagrados, así que nos encargamos de los soldados, mientras sus generales se mantienen al margen del combate. El general soltó una risita triste, pues su rango no lo había salvado de un puesto en el frente. Necesitaban a los combatientes, y él era un soldado de pies a cabeza. Sé que está fuera de nuestra zona de despliegue, pero los planes cambian sobre el terreno, así que si necesitan que estemos en algún lugar, podemos prestar ayuda mañana antes de que alguien se queje de que estamos fuera de posición, sugirió Carl. El general hizo un gesto hacia su tienda. Hay algunos puntos, pero no se preocupen por su posición. Actualizaré su estado a exploradores avanzados itinerantes para que puedan estar en cualquier punto de la frontera que les convenga. Si vas a coleccionar armas como estas a diario, no creo que les importe de dónde las sacaste. Las necesitamos con urgencia, sobre todo espadas de rango comandante y anillos de fuerza gigante. Casi todas las clases de guerreros pueden usarlas. Luego los condujo adentro y se dirigió al otro lado de una mesa que tenía una colección de piedras colocadas encima del mapa. Sé que parece impreciso, pero es la forma más sencilla de actualizar los movimientos de tropas, y si existe la posibilidad de que el campamento sea invadido, lo primero que hacemos es derribarlo. Esto significa que tendremos que reiniciar la colocación de nuestras tropas en el mapa más tarde, pero también significa que el enemigo no podrá usar el mapa para rastrearlas.
Carl asintió. Conocemos el truco, y el hecho de que la mayoría de los oficiales no tienen todos los recursos en el mapa. Nos dimos cuenta de algo bastante impactante cuando aterrizamos aquí y vimos la discrepancia. El general sonrió con tristeza. Mira, ese es un asunto de alto nivel. Siempre creen que exageramos la situación sobre el terreno. Quizás sea difícil escuchar con la cabeza tan metida en el fango. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.